Él era el tipo de hombre que parecía haber nacido con el mundo a su favor, hijo único de una de las familias más tradicionales de la ciudad, criado en mansiones con jardines simétricos, formado en las mejores universidades y heredero de una fortuna construida durante 3 generaciones. Bernardo lo tenía todo, menos paz. Detrás de la imagen de perfección moldeada con hierro y protocolo, había un vacío que el lujo no lograba llenar. Por eso, cuando conoció a Luna, una joven de risa espontánea, vestida con sencillez y un alma herida por la vida, sintió, por primera vez, que su corazón sabía exactamente lo que quería. Ella trabajaba en una pequeña florería en la esquina de la calle transitada, donde él estacionaba el auto todos los días. Pero no solo vendía flores, vendía pedazos de poesía envueltos en cintas recicladas. Y fue allí, entre crisantemos y lirios, donde ocurrió lo improbable. Luna no tenía un apellido importante, ni padres influyentes, ni historias bonitas para contar en cenas de gala. Lo que tenía era un pasado rodeado de silencio y cicatrices. Criada por una abuela enferma, abandonada por su madre siendo niña y sin haber conocido nunca a su padre, aprendió desde temprano que el mundo no la esperaría. Trabajó como camarera, como cuidadora, como vendedora ambulante. Sobrevivió a desalojos, a amores cobardes y a madrugadas frías sin abrigo. Y aún así, sonreía. No por ingenuidad, sino porque había decidido que el dolor no sería su identidad. Cuando Bernardo empezó a aparecer con frecuencia, elogiando las flores, pidiendo consejos sobre arreglos e inventando excusas para hablar con ella, desconfió. Pensó que solo estaba jugando con el tiempo, pero el tiempo demostró que hablaba en serio. La buscaba con la mirada, con los gestos, con ese modo algo torpe de quien nunca necesitó esforzarse para conquistar algo. Y ella, aunque dudosa, cedió. El primer beso ocurrió una noche lluviosa, entre cajas de cartón y perfumes de lavanda. La pasión fue rápida, intensa, pero llena de obstáculos invisibles. No se trataba solo de mundos distintos, se trataba de mundos que se repelían. Bernardo la llevaba a lugares discretos, evitaba las fotografías y rehuía los encuentros públicos. Ella fingía no notarlo, pero la ausencia de su nombre en los círculos sociales de él era una incomodidad que crecía lentamente. Aún así, Luna creía en el amor, no en el amor idealizado de los cuentos de hadas, sino en ese que se construye en la resistencia, en el afecto cotidiano, en el valor de quedarse incluso cuando todo te dice que te vayas. Cuando él la invitó a conocer a su madre, algo dentro de ella se encogió, no por miedo, sino por instinto. Intuición de mujer que ha sido humillada demasiadas veces como para no saber cuándo algo está a punto de doler. La madre de Bernardo era lo opuesto a Luna en todo. Elegante, fría, precisa, con una mirada que atravesaba y hería sin necesidad de alzar la voz. La cita fue una cena formal, y desde el momento en que Luna entró en aquella casa, hecha de mármol y silencio, sintió que no pertenecía allí. La suegra miró su vestido con desdén. Corrigió su pronunciación 2 veces e hizo preguntas que, en la superficie, parecían amables, pero llevaban espinas ocultas. ¿Y tus padres, querida, siguen vivos? ¿Dónde dijiste que estudiaste? ¿Tienes hermanos? ¿O también fuiste hija única por abandono? Cada frase era una cuchilla. Y Bernardo no reaccionó. Se quedó en silencio, mirando el plato, intentando parecer neutral. Aquella noche, terminó con un beso rápido en la puerta, una sonrisa forzada y un nudo en la garganta que Luna no lograría desatar durante semanas. En los días siguientes, el distanciamiento comenzó de forma sutil. Bernardo se mostraba más tenso, más distraído, con respuestas cortas y una prisa que antes no tenía. Luna sentía que algo había cambiado, pero no sabía ponerle nombre, hasta que una conocida pasó por la florería y, en voz baja y tono de chisme, comentó: «Se dice por ahí que eras escort, que estás intentando embarazarte para atrapar al hijito de la doctora». El mundo se vino abajo. Luna no respondió. Simplemente cerró la tienda antes de tiempo. Lloró durante horas en el suelo del baño y entendió, ese día, que el amor que vivía tal vez nunca hubiera sido aceptado.
no de verdad, no por el mundo del que él venía, pero aún no sabía lo peor, que eso era solo el comienzo del dolor que estaban a punto de causarle. El dolor de Luna no era nuevo. No era la primera vez que la juzgaban sin conocerla, que decidían quién era basándose en rumores, que borraban su historia con una frase venenosa. Pero esa vez dolió distinto, porque ella creía que, con Bernardo, finalmente tendría la oportunidad de ser amada sin tener que justificarse, que por primera vez el amor vencería al origen, a la clase social, a la falta de un apellido. Pero no venció. Y no fue porque él no la amara, era evidente que la amaba, sino porque no supo sostenerla frente a sus propios miedos. Miedo a su madre, miedo a la sociedad, miedo a enfrentarse a los pilares del nombre que llevaba. Y ese miedo, silencioso y disfrazado de neutralidad, fue la hoja más afilada que Luna conoció. Cada día sentía que Bernardo se convertía más en un reflejo del ambiente que lo crió, y menos en el hombre que decía amarla con pasión. Lo que antes era un encuentro de almas, ahora era un choque de mundos. Una tarde, Luna recibió un sobre en su tienda, sin remitente. Dentro había copias de documentos del antiguo orfanato donde vivió durante 2 años, junto con una nota anónima. La gente de esta ciudad merece saber quién eres realmente. Le temblaban las manos, el estómago se le revolvió. Nunca le había contado a Bernardo que pasó por hogares, que huyó de un tío abusivo, que sobrevivió como pudo hasta encontrar algo de estabilidad. No por vergüenza, sino por protección. Era la parte de su vida que aún no había cicatrizado. Y ahora, alguien estaba escarbando todo eso, para exponerlo como una herida abierta. La sospecha era inevitable. Solo podía haber sido su madre. Nadie más tenía motivos, ni acceso, ni la frialdad suficiente para convertir un pasado tan cruel en munición. Aquella mujer no solo quería alejarla, quería destruirla. Cuando lo enfrentó, Bernardo dudó. No defendió a Luna con firmeza. Dijo que tal vez su madre solo estaba protegiendo a la familia, que Luna estaba exagerando, que debía dejar el pasado en el pasado. Fue en ese momento cuando Luna entendió. Él no formaba parte del futuro que quería construir, porque no se construye un futuro con quien niega tu pasado. Discutieron, gritaron, se acusaron, y en medio del dolor, ella dijo lo que tenía que decir. Si no tienes el valor de defenderme, entonces no mereces estar a mi lado. Y se fue. Por primera vez, Luna se eligió a sí misma. Se marchó con lágrimas en los ojos, pero con la dignidad intacta. Esa misma noche, la suegra organizó una cena para limpiar la imagen del hijo. Invitó a amigos, periodistas, políticos. Dijo que la relación había terminado por incompatibilidad de valores. Y cuando una reportera preguntó si la joven había mentido sobre su pasado, respondió con frialdad. Algunas personas son maestras del disfraz, pero la verdad siempre sale a la luz. La frase recorrió la ciudad como un veneno dulce. En pocos días, Luna perdió 2 contratos de arreglos florales, desaparecieron clientes antiguos, y hasta la dueña del inmueble donde vivía le dijo que prefería evitar problemas. Fue un linchamiento social, ejecutado con precisión quirúrgica. Y Luna, una vez más, sola. Pero lo que la suegra no sabía era que Luna ya había enfrentado el infierno y que no existía dolor capaz de romperla por completo. Con pocas ropas en una maleta y el corazón hecho trizas, se fue sin rumbo. Apagó el celular, cerró las redes sociales y desapareció. Solo dejó una nota escrita a mano, pegada en la puerta de la florería. A veces, desaparecer es la única forma de sobrevivir. Al otro lado de la ciudad, Bernardo intentaba encontrarla. Llamaba a amigos, golpeaba puertas, lloraba en silencio por haberla perdido. No por falta de amor, sino por cobardía. Y su madre, fingiendo consuelo, le decía que había hecho lo correcto, que esa mujer solo habría arruinado su vida, que los hijos de hogares rotos nunca construyen hogares estables. Sonreía con los labios, pero el veneno aún goteaba por los ojos. Lo que nadie sabía era que Luna no solo estaba huyendo, estaba gestando una nueva vida, un hijo fruto de un amor verdadero, aunque saboteado, un bebé que, sin saberlo, cambiaría para siempre el destino de todas aquellas almas, incluso
de la mujer que intentó arrancarla del mundo con palabras afiladas, porque el amor siempre encuentra su camino, incluso si nace en silencio. Luna ya no existía en la ciudad. Para muchos, simplemente se había desvanecido como la niebla al amanecer, pero su ausencia fue reemplazada por algo aún más cruel: mentiras. Mentiras disfrazadas de verdades, construidas con frases sigilosas, susurradas en salones de belleza, repetidas en cafeterías, murmuradas en grupos de madres y reuniones sociales. ¿Supiste? Dicen que se vendía por unas monedas. Dicen que incluso su nombre era falso. Se fue porque estaba embarazada de un hombre que ni siquiera era Bernardo. Ninguna de esas frases tenía fundamento, pero sí tenían una autora. Y todas, sin excepción, provenían de las manos frías de la suegra, una mujer tan refinada por fuera como despiadada por dentro. Ella no gritaba, no se manchaba, no perdía el control, solo sembraba y dejaba que el veneno creciera como hiedra en un muro antiguo. La ciudad, aunque pequeña, tenía hambre de escándalo, y no hay plato más suculento que la caída de una mujer que se atrevió a soñar más allá de lo permitido. Luna se volvió leyenda urbana. Advertencia para las hijas de familia: cuidado con quién se relacionan. Pero también se volvió sombra para Bernardo. Donde quiera que iba, alguien lanzaba un comentario, y cada palabra lo atravesaba como una cuchilla empapada en arrepentimiento. Había dejado ir a la mujer que amaba, la vio ser destrozada en público sin decir una palabra, y ahora ni siquiera podía dormir. Soñaba con ella, buscaba su rostro entre la gente, leía mensajes antiguos con la tristeza de quien escucha una canción que nunca volverá a sonar. Mientras tanto, Luna luchaba por empezar de nuevo. En una ciudad del interior, lejos de todo y de todos, consiguió trabajo como ayudante en un vivero. No era su tienda, pero era suficiente para no morir de hambre. Pasaba las noches en una pensión sencilla, compartiendo el cuarto con una señora ciega y un gato gordo. Cada centavo era contado, y su cuerpo empezaba a cambiar. El embarazo avanzaba, trayendo cansancio, náuseas, insomnio, pero también una luz. Por primera vez, Luna tenía una razón concreta para continuar. No por ella, por el bebé. Un hijo que no planeó, pero que ahora era todo lo que tenía. Las heridas emocionales, sin embargo, seguían abiertas. El miedo a ser juzgada como madre soltera. El peso de imaginar a su hijo creciendo sin padre. El eco de cada frase maldita que escuchó, incluso de su propia suegra. Tú no tienes la estructura para formar parte de nuestra familia. Repetía esas palabras mentalmente como si fueran un látigo, pero resistía, porque la fuerza que mueve a una madre no es lógica, es instinto, y el instinto no pide permiso, solo avanza, pero ni siquiera la distancia logró protegerla de la crueldad. Un día, mientras compraba víveres, escuchó a dos mujeres en la fila. ¿Viste la noticia del sitio? Parece que la ex del doctor Bernardo fue demandada por usurpación de identidad. Dicen que fingió ser huérfana para conseguir dinero. Luna se congeló. Sus piernas fallaron. Tuvo que apoyarse en un estante. Alguien, en algún rincón de la ciudad de la que huyó, había creado un sitio falso, con documentos manipulados, titulares sensacionalistas y comentarios anónimos, todos con el mismo propósito: destruirla. Eso fue demasiado. Esa noche, lloró tanto que despertó sangrando. Corrió al hospital. El médico dijo: necesitas reposo absoluto. Estás en riesgo de perder al bebé. La frase cayó como un rayo. Por primera vez, el miedo a morir sin dejar nada la paralizó. Se abrazó el vientre y pidió perdón a su hijo, a la vida, a sí misma, y juró en voz baja: vas a nacer y nadie más volverá a destruirnos. La suegra, mientras tanto, celebraba en silencio. Creía haber ganado. Para ella, Luna era solo una amenaza eliminada, pero el destino, sabio y callado, preparaba un ajuste de cuentas a la altura, porque la justicia del tiempo es paciente e infalible y llegaría, no por venganza, sino por amor. Un amor pequeño, frágil, envuelto en un vientre que crecía en silencio, pero que pronto lloraría por primera vez y cambiaría para siempre los corazones que un día se creyeron invencibles. El silencio entre Bernardo y Luna
fue creciendo como una pared invisible, hecha de dolores no dichos, de preguntas sin respuesta, de promesas rotas en pedazos. Desde la noche de la cena, algo se rompió entre ellos, algo sutil, pero irreversible. No fue el amor lo que desapareció, fue la confianza. Fue esa sensación de refugio que se desvanece cuando quien debería proteger duda. Con cada nuevo intento de contacto, Luna sentía que Bernardo se alejaba más. Los mensajes eran breves, las llamadas escasas, y lo peor de todo era notar que él parecía más preocupado por contener los daños sociales que por comprender el dolor que ella cargaba en el pecho. Era como si el amor que ella ofrecía, entero y valiente, tuviera que competir con la reputación de su familia y perdiera. Luna intentó luchar, intentó ser racional, dar espacio, creer que el tiempo curaría, pero el tiempo solo reveló el abismo. Una noche decidió buscarlo. Llegó a su casa sin avisar. Fue recibida por la empleada, que dudó antes de dejarla pasar. Esperó en la sala. Minutos después, Bernardo apareció, de traje, cansado, mirando el reloj. El reencuentro fue frío. No la abrazó. Dijo que estaba ocupado, que tenía una reunión temprano, que su madre no quería problemas en la casa. Luna contuvo el llanto. Pero cuando él preguntó, «¿Tenías que venir así, sin avisar?», lo entendió todo. El problema nunca fue que ella viniera. Fue su miedo de que alguien la viera allí. Discutieron, y no fue una pelea con gritos. Fue de esas que cortan en silencio, que hieren con miradas y palabras apretadas entre dientes. Luna habló del dolor de ser blanco de rumores, de la soledad que sentía, de su cobardía. Bernardo intentó defenderse. Dijo que estaba intentando proteger la relación, que todo era muy delicado, que su madre estaba enferma, que necesitaba tiempo. Pero para Luna, eso fue el final. No necesitaba un hombre que pidiera tiempo para amarla. Necesitaba a alguien que la defendiera ahora, que se golpeara el pecho y dijera, «Ella es la mujer de mi vida». Y él no lo hizo. Esa noche, Luna decidió irse. No lo anunció, no hizo drama. Simplemente desapareció. Dejó la llave de la tienda con una amiga, vendió lo que pudo, empacó lo poco que tenía y se fue. Sin rastros, sin cartas, sin despedidas. Solo ella, el bebé creciendo dentro de sí, y un corazón que aún latía, aunque destrozado. Creyó que Bernardo no la buscaría, pero se equivocó. Bernardo enloqueció. Al darse cuenta de que Luna había desaparecido, corrió por todos lados. Llamó a conocidos, buscó en hospitales, fue al antiguo orfanato donde ella había crecido. Descubrió que su abuela había muerto meses antes y que Luna ya no tenía a nadie. Se sintió el peor de los hombres. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que permitió que la destruyeran sin mover un dedo. Fue a ver a su madre. Le exigió saber si estaba involucrada en los chismes, en las páginas web, en los documentos filtrados. La madre no lo negó. Solo dijo, «Te protegí. Hice lo que haría cualquier madre». Bernardo gritó. Dijo que no necesitaba protección, necesitaba respeto. Por primera vez, el hijo se impuso, y por primera vez, la madre entendió que estaba perdiendo más que a un hijo. Estaba perdiendo su amor, pero ya era tarde. Luna estaba lejos, aislada, embarazada y decidida a seguir sola. El amor de ellos no resistió la presión. No soportó el peso de una sociedad que exige pedigrí emocional, que mide a las personas por su pasado, que trata a las mujeres pobres como amenazas. Luna ya no quería seguir luchando por un lugar en un mundo que la rechazaba. Solo quería un rincón de paz para criar a su hijo, un hijo que aún no sabía, que lo cambiaría todo, incluso el corazón de la mujer que más la hirió, porque el amor de ellos puede que no haya vencido como pareja, pero seguía vivo, latiendo en forma de vida dentro de ella, y eso era solo el comienzo. El silencio que se instala tras una desaparición no es vacío, es ruido apagado, es la ausencia que grita, es el eco de un nombre que ya nadie se atreve a pronunciar. Luna no estaba muerta, pero para la ciudad, para los conocidos, para las redes sociales, era como si hubiese dejado de existir. Una mujer que desapareció sin dejar rastro, sin pistas, sin nota,
sin adiós, solo una tienda cerrada, una casa vacía y un vacío profundo en el pecho de quienes se quedaron. Al principio, Bernardo se negaba a aceptar. Pensaba que ella volvería, que solo necesitaba tiempo, pero los días se volvieron semanas, las semanas, meses, y nunca llegó ninguna noticia. Fue a la policía, hizo una denuncia, mostró fotos, entregó números, pero escuchó las palabras que más dolieron. Ella se fue por voluntad propia, señor. No hay delito. Bernardo pasó noches en vela, tratando de adivinar dónde podría estar. Releía conversaciones antiguas, ampliaba fotos buscando algún detalle que revelara una pista, repasaba mentalmente cada palabra que ella había dicho, buscando en ellas un dónde, un cuándo, un tal vez, pero solo encontraba lo que ya sabía. La había perdido, no por accidente, sino por omisión. Su madre fingía consuelo. Si se fue, es porque no valía tanto. Créeme, fue lo mejor. Tienes que seguir adelante. Bernardo la escuchaba con la mirada muerta. La mujer que le dio la vida ahora parecía incapaz de entender lo que es perder un amor que también era futuro, hogar, familia, redención. Pero el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. Los negocios exigían presencia, la agenda social, apariencias, el tiempo, cruel. Intentaba disolver el recuerdo de Luna, pero él se negaba a dejarla desaparecer dentro de sí. Mientras tanto, Luna vivía todo lo contrario a lo que había soñado para su vida. Alquiló un cuartito en el fondo de una casa humilde, en una aldea alejada, donde nadie la conocía. Pagaba poco, compartía el baño con otras 3 mujeres y cocinaba en una hornilla de 2 fuegos. Cada moneda era contada. Su control prenatal lo hacía en un puesto de salud lejano, con filas eternas y consultas apresuradas. Caminaba con los pies hinchados, el rostro pálido, el corazón inquieto, pero firme, porque ahora no era solo por ella, era por alguien que respiraba dentro de ella. Un corazón nuevo, inocente, que latía con esperanza. Aún lejos, Luna escuchaba ecos del pasado. Una vecina comentó haber visto su rostro en una publicación antigua en redes. Un repartidor dijo haber oído hablar de ella en una emisora. Y en cada una de esas situaciones, sentía que el miedo volvía, el miedo de ser encontrada, juzgada, arrastrada de nuevo a un lugar donde había sido descartada. Entonces, salía lo menos posible. Se quedaba en casa, bordaba, leía libros prestados, escribía cartas para un hijo que aún no había nacido, cartas que comenzaban con «mi amor» y terminaban con «eres la razón por la que respiro». En el fondo de su pecho, Luna aún guardaba un dolor no resuelto. No era rabia, era decepción, la más cruel de todas, la que viene de quien se ama. Recordaba la mirada de Bernardo, la forma en que la sostenía, la promesa no dicha de que estarían juntos incluso contra el mundo. Pero el mundo habló más fuerte, y él se cayó. Ahora ella estaba sola, pero en paz, porque, por primera vez, era dueña de su propia historia, hasta que un día todo cambió. Fue una llamada, una amiga lejana, con la voz quebrada. «Luna, hay algo que debes saber. Tu historia no ha terminado». Era el anuncio de una vuelta del destino, el tipo de verdad que rompe el silencio, porque lo que nadie imaginaba era que aquel niño que crecía dentro de ella vendría al mundo con el poder de unir lo que se rompió, sanar lo que fue herido y transformar incluso el corazón más endurecido, incluso el de la mujer que una vez intentó destruirla. El embarazo, por sí solo, ya es un abismo de emociones, pero cuando se vive ese proceso sin apoyo, sin abrazos, sin ojos que brillen al ver crecer la barriga, lo que debería ser una celebración se convierte en travesía. Luna se despertaba temprano todos los días, con el cuerpo cansado, los pies hinchados y el alma en silencio. Se miraba al espejo y veía un rostro que ya no reconocía, más delgado, más pálido, pero también más firme. Nunca había sentido tanto miedo y tanta valentía al mismo tiempo. No estaba gestando solo a un bebé, estaba gestando una nueva versión de sí misma, más madura, más fuerte, más entera. Pero la soledad dolía. Dolía en el café que tomaba sola, en la falta de manos sobre su vientre, en el silencio de las consultas prenatales donde nadie preguntaba, ¿están bien los dos?
Los días pasaban lentos. Trabajar se volvía cada vez más difícil. Los dolores de espalda, el insomnio, las náuseas constantes. Y aún así, Luna resistía. Anotaba los horarios de las consultas en una agenda vieja, hacía listas de nombres en hojas sueltas y cada noche, con una linterna débil, leía libros sobre maternidad prestados de la biblioteca de la iglesia. Aprendía cómo preparar pañales de tela, cómo hacer baños de asiento, cómo masajear los cólicos, todo sola. Cada pequeño logro era una victoria personal, y cada victoria venía con lágrimas discretas, porque, aunque fuerte, Luna seguía siendo humana y extrañaba el abrazo a Bernardo, aunque no quisiera admitirlo. En su corazón todavía había espacio para él, pero no para el hombre que se quedó callado, no para el que no la defendió. Era difícil separar las dos versiones. El Bernardo que decía que ella era el amor de su vida y el Bernardo que agachó la cabeza cuando fue humillada. Eso era lo que más dolía, porque ella lo amó con todo lo que tenía y él no supo sostenerla. Ahora, entre los dos, había un nuevo lazo, un ser pequeñito que se movía dentro de ella con pataditas suaves, como avisando: «Mamá, estoy aquí». Y era por él que Luna seguía. Por él soportaba cada fila en el centro de salud, cada comida insípida en la pensión, cada ausencia en los días de ultrasonido. Comenzó a escribir un diario para su hijo. Lo llamó Cartas para el futuro. Allí contaba cómo se sentía, qué soñaba para él, qué esperaba de la vida. Escribía con una sinceridad brutal. Decía: «Si algún día parezco débil, yo también estoy aprendiendo a nacer de nuevo». Guardaba las hojas en una cajita de zapatos forrada con tela azul. Era su tesoro, su forma de dejar una herencia emocional a un hijo que tendría al mundo entero en contra, pero a una madre que lo amaría como nadie. Y fue en ese contexto de resistencia silenciosa que algo inesperado ocurrió. En una de las consultas, el médico notó algo extraño. Solicitó exámenes urgentes. Los resultados mostraron posibles complicaciones. El bebé presentaba alteraciones cardíacas. No sabían si era grave, pero sería necesario un seguimiento constante. Luna se quedó en shock. No tenía seguro, no tenía dinero, no tenía a nadie. La médica del centro fue clara: «Necesitas un especialista, alguien con experiencia en cardiopatías neonatales». Luna salió de la consulta con las piernas temblorosas. Se sentó en la vereda. Lloró como no lo hacía desde hacía semanas. Y fue en ese llanto donde pensó en algo que juró nunca hacer: pedir ayuda a quien más la había herido. Porque si había alguien con capacidad para tratar casos raros, era ella, la suegra, la mujer que la destruyó públicamente, pero también la única médica jubilada de la región con experiencia en cardiopediatría. Era como si el destino la obligara a ese reencuentro, cruel, inesperado, inevitablemente necesario. Luna dudó, respiró hondo y escribió un mensaje, corto, frío, directo: «Doctora, sé que me odia, pero estoy embarazada y mi hijo puede morir. Necesito ayuda». No esperaba respuesta, pero la recibió. «Manda la dirección. Estoy en camino». Fue la primera vez que Luna tembló de verdad, porque entendió que estaba a punto de enfrentar el pasado, el miedo, a la mujer que intentó destruirla, pero ahora con una nueva vida en brazos, y lo que vendría después lo cambiaría todo. La llegada de la suegra no se anunció con abrazos ni con palabras dulces. Fue como la entrada de una tormenta en un día bochornoso, inevitable, cargada de tensión y de un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Cuando se abrió la puerta de la pensión y Luna la vio allí, con el cabello recogido, el viejo guardapolvo en la mano y los ojos entrecerrados, no supo qué hacer. Quiso gritar, quiso llorar, quiso decir que aún dolía, y mucho, pero no dijo nada, porque entre las dos ahora existía un lazo mayor, un niño, una vida que necesitaba sobrevivir. Y en ese instante, todo rencor tuvo que ser tragado. La doctora jubilada se acercó, se sentó al borde de la cama y pidió escuchar el corazón del bebé. Su toque era firme, preciso, y por un momento, Luna recordó que aquella mujer no era solo una suegra cruel, también era una médica brillante, y quizá la única esperanza de su hijo.
Los exámenes que trajo en su maletín eran avanzados. Aparatos portátiles, estetoscopios digitales, medidores de presión fetal. Lo hizo todo en silencio. Al terminar, miró a Luna con una seriedad gélida y dijo: «El bebé muestra señales de una cardiopatía congénita rara. Si no se monitorea con urgencia, corre riesgo al nacer». Luna quedó en shock. Intentó entender, pero las palabras daban vueltas. La suegra continuó, con la frialdad clínica de quien ha operado cientos de corazones diminutos. «Debemos llevarte a un hospital con UTI neonatal. Y no puedes entrar en trabajo de parto ahora. Necesitas reposo absoluto». En los días siguientes, la suegra se instaló en el mismo cuarto. Dormía en una silla improvisada. Medía los latidos del bebé cada 6 horas. Preparaba infusiones naturales para la nuera que nunca aceptó. No hablaba de sentimientos, pero mostraba cuidado. Lavaba la ropa de Luna, calentaba agua para los baños, curaba las heridas de la joven sin mencionar nunca las que había causado. Luna, por su parte, observaba en silencio. No entendía, no confiaba, pero no podía negarlo. Esa mujer estaba salvando a su hijo, y tal vez también salvando pedazos de ella. Una madrugada, el dolor llegó como un trueno, una contracción seca, violenta, luego otra y otra más. El suelo del cuarto se empapó. Luna gritó. La suegra saltó de la silla y en segundos ya estaba al teléfono llamando a una ambulancia. El tiempo parecía distorsionado. El mundo giraba. Luna sentía el alma salirle del cuerpo. El dolor era insoportable. Gritaba el nombre de su hijo, como si quisiera traerlo de vuelta. Y del otro lado, la suegra gritaba órdenes. Presionaba puntos del cuerpo, mantenía la calma quirúrgica de quien ha visto la muerte de cerca y no está dispuesta a verla ganar otra vez. En el hospital, todo fue caos. Los médicos se alteraron al ver la gravedad del caso. El bebé estaba en sufrimiento fetal. Su pequeño corazón latía débil. El oxígeno caía. La suegra entró a la sala de parto con el viejo guardapolvo, suplicando: «Déjenme ayudar. Conozco esta malformación, he estudiado este caso, déjenme intentarlo». Hubo resistencia, pero la autoridad en su mirada venció, y allí, en el quirófano, ella tomó el control. La doctora fría y rechazante ahora luchaba por una vida que aún no tenía nombre, pero ya tenía un lugar en su corazón. El parto fue dramático. Sangre, gritos, mascarillas, luces. Durante minutos que parecieron horas, reinó el silencio tras el nacimiento. El bebé no lloraba, no se movía. Luna, llorando, no podía gritar. Estaba demasiado débil. Pero al otro lado de la sala, la suegra, arrodillada, realizaba maniobras cardíacas sobre un cuerpecito del tamaño de sus manos. Respiraba hondo, susurraba, luchaba. Y entonces llegó el llanto. Débil, pero llegó. Un sonido agudo, desgarrado, perfecto. El sonido de la vida. El bebé fue intubado de inmediato. Lo llevaron a la UTI. Cardiopatía grave, pero con posibilidad de reversión mediante tratamiento intensivo y seguimiento diario. La doctora jubilada fue ovacionada por todos. Salvó a su nieto. Salvó a la mujer que había intentado destruir. Y al salir de la sala, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Luna y dijo, con voz temblorosa: «Va a vivir, y yo ya no voy a huir de mi culpa». Fue la primera vez que Luna vio lágrimas en esos ojos, no de cansancio, no de deber médico, sino de amor. Tardío, sí, pero real. Y allí, en esa sala de hospital, nació algo más que un niño. Nació un nuevo lazo, una posibilidad de perdón, una oportunidad para reconstruir. No hay dolor más grande para una mujer fuerte que depender, en su momento de mayor vulnerabilidad, de la única persona que intentó destruirla. Y ese era el paradojo que Luna vivía ahora. La misma mujer que un día la humilló ante una sala llena, que difundió mentiras por toda la ciudad, que saboteó su reputación y la hizo desaparecer. Ahora sostenía a su nieto en brazos con la firmeza de quien ama, con la desesperación de quien teme perder, con una presencia que Luna jamás imaginó presenciar. Era un choque emocional constante. El instinto decía que huyera,
El pasado gritaba que no confiara, pero el presente mostraba una verdad irrefutable. Sin esa mujer, su hijo habría muerto. Los días en el hospital fueron largos, agotadores, repletos de máquinas que pitaban, enfermeras corriendo, partes médicos y lágrimas contenidas. Luna no podía permanecer todo el tiempo en la UCI con el bebé, pero la suegra, con su autoridad médica, aunque jubilada, tenía acceso y usaba cada segundo. Observaba, intervenía, estudiaba, se llevaba informes a casa, llamaba a antiguos colegas, organizaba reuniones con especialistas y, en silencio, movía influencias para conseguir el mejor tratamiento posible. No pedía reconocimiento, no daba explicaciones, solo cuidaba. Luna, por su parte, se sentía dividida. Quería agradecer, pero no podía. Quería olvidar el pasado, pero este volvía cada vez que miraba a esa mujer. Era imposible borrar lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se sufrió. Pero también era imposible ignorar lo que tenía frente a sí. En un momento de agotamiento, cuando su leche se secó por el estrés, la suegra apareció con una solución: una red de donantes anónimas, una fórmula específica recomendada por un contacto personal y un suplemento natural para ayudarla a dormir, todo entregado sin alarde, sin disculpas, pero con una mirada distinta, una mirada que no juzgaba, que no hería, que no minimizaba. Y fue esa mirada la que empezó a derrumbar las murallas de Luna. Empezó a notar los detalles, la forma en que la suegra doblaba los paños del nieto, cómo ajustaba la almohada para evitar reflujo, cómo acariciaba su frente con los dedos arrugados. Eran gestos tan pequeños, pero tan sinceros. Una mañana, al despertar en el sofá de la recepción del hospital, encontró una manta sobre su cuerpo y una nota al lado: «Estás agotada, hoy lo cuido yo, descansa por favor». Fue la primera vez que Luna lloró sin dolor. Lloró por un gesto de humanidad. Lloró al sentir que tal vez, solo tal vez, esa mujer que tanto la odió, estaba empezando a amarla, o al menos a respetarla. Y eso, para ella, ya era inmenso. Una tarde de domingo, durante una visita a la UCI, Luna entró a la sala y vio a su suegra con el nieto en brazos. Cantaba una canción antigua, casi en susurro, los ojos cerrados, la manita de él aferrada a su dedo. Luna se quedó allí, observando. El tiempo parecía suspendido, y cuando la suegra la vio, no se sobresaltó, solo sonrió. Una sonrisa tímida, imperfecta, pero genuina, y dijo: «¿Le gusta mi voz? Eso me sorprende. A nadie le gustó mi voz antes». Fue una confesión, una disculpa disfrazada, una apertura, y Luna entendió. Se sentó a su lado, por primera vez, lado a lado. Ninguna de las dos habló del pasado, ninguna pidió perdón, ninguna explicó nada, pero el bebé, dormido entre ellas, hacía ese papel. Era él quien conectaba todo, quien hablaba sin palabras. No tienen que amarse, pero pueden cuidarse. Y fue allí, en ese silencio cargado de humanidad, donde nació algo nuevo. Aún no era perdón, ni reconciliación. Era semilla, era posibilidad, era comienzo. Luna aún tenía heridas, la suegra, culpas, pero ahora estaban dispuestas a construir algo, porque entre el odio y el amor existe el cuidado, y a veces, en el cuidar, se aprende a amar de verdad. La medicina siempre fue el escudo de la suegra. Detrás de los guardapolvos, de los diagnósticos fríos, de los términos técnicos y de la precisión quirúrgica, se escondía del mundo y, sobre todo, de sí misma. Era más fácil ser respetada como profesional que vista como mujer, como madre, como humana. Durante años, construyó un muro de competencia que alejaba emociones y creyó que con salvar vidas bastaba para justificar las que nunca supo amar. Pero allí, en esa UCI neonatal ahogada por el ritmo de los monitores cardíacos, algo dentro de ella empezó a resquebrajarse, porque el paciente ya no era anónimo, era su nieto, y la madre del bebé ya no era una extraña, era la joven que un día intentó aplastar y que ahora confiaba en ella, no por elección, sino por necesidad. Y esa clase de confianza lo cambia todo, porque no hay carga más pesada que la confianza de alguien a quien heriste.
Las rutinas del hospital se volvieron el nuevo cotidiano. La suegra se levantaba antes que las enfermeras, revisaba historiales, leía estudios médicos, miraba videos sobre terapias experimentales, organizaba consultas con especialistas, incansable, y no para demostrar nada, sino para intentar reparar lo irreparable. Luna observaba todo desde lejos, al principio con desconfianza, luego conmovida. Empezó a ver que detrás de la frialdad de esa mujer había un amor, tímido, extraño, pero real. Un amor que no sabía pedir perdón, pero preparaba la fórmula del bebé con exactitud, que no sabía abrazar, pero acomodaba la almohada de la madre cuando ella se quedaba dormida del cansancio, que no sabía hablar, pero le sostenía la mano durante los resultados de los exámenes. Y fue en ese proceso donde, poco a poco, el muro entre ambas comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, sin prisa, sin ruido. Luna empezó a ayudar con las anotaciones médicas, tomaba el historial, leía los informes, hacía preguntas, y la suegra, sorprendida, respondía, a veces con brusquedad, a veces con paciencia, pero respondía. Cuando Luna dijo que quería entender mejor la condición de su hijo, la suegra se ofreció a enseñarle. Se sentaron una al lado de la otra, noche tras noche, estudiando el corazón del bebé como si fuera el centro del universo. Y para ellas, lo era. Durante esas noches de estudio y vigilia, comenzaron a contarse historias. Luna habló de su infancia en hogares, de cómo dormía abrazada a una muñeca hecha de medias, de la vez que la echaron de la escuela porque su madre desapareció y no firmó la matrícula. La suegra escuchaba en silencio. A veces miraba al suelo. A veces salía unos minutos de la sala y volvía con los ojos enrojecidos. No decía nada, pero Luna lo sentía. Y entonces fue su turno de escuchar. La suegra habló del marido que amó, pero que la traicionó. Del hijo que crió con mano de hierro porque no sabía ser suave. De las noches en que lloraba detrás de una puerta, incapaz de conectar con Bernardo. Dijo una frase que Luna jamás olvidaría. Nunca fui amable, porque nunca me enseñaron que estaba permitido. Allí, por primera vez, se vieron como mujeres, no como enemigas, no como suegra y nuera, sino como dos sobrevivientes, dos almas marcadas que, por primera vez, se estaban curando una a través de la otra. Y fue en ese ambiente de fragilidad y renacimiento que la suegra empezó a ser llamada de otro modo. Un día, al intentar decir doctora, Luna se equivocó y dijo, sin pensar, mamá. Las dos se congelaron. El tiempo se detuvo un segundo. Luna intentó corregirse, tragó la palabra, pero la suegra solo sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero que lo decía todo. No respondió con un sí, hija, pero respondió con un gesto. Tocó el rostro de Luna y dijo en voz baja, estás agotada, ve a descansar, hoy me quedo yo con él. Y fue en ese gesto donde el perdón empezó a tomar forma, aún sin nombre, aún sin certeza, pero real. La medicina, que antes las separaba como símbolo de poder, ahora las unía como puente de reconciliación. Y en ese camino de jeringas, historiales y turnos improvisados, nacía algo más grande que la sanación. Nacía amor, un amor distinto, un amor construido no sobre la idealización, sino sobre el respeto, sobre el cuidado, sobre el reconocimiento del dolor del otro, porque a veces el remedio más poderoso es ser visto, ser escuchado, ser abrazado por alguien que jamás imaginaste llamar hogar. Los días que siguieron fueron cosidos con un tipo raro de silencio, no el silencio del rechazo ni el del enojo, sino el del cuidado, un silencio lleno de significado, de entregas pequeñas, de miradas que por fin aprendieron a no juzgar. Luna y su suegra ya no necesitaban decir mucho. Todo estaba allí, en los gestos, en la forma en que se turnaban en la UCI, como si pasaran la posta de un amor compartido, de una misión común. Una esperaba a la otra para tomar café, una calentaba la sopa de la otra sin que hiciera falta pedirlo, y cuando una se emocionaba frente a la incubadora, la otra tomaba su mano, sin palabras, sin explicaciones, porque ahora ambas entendían, estaban cuidando de la misma vida, del mismo amor,
El bebé aún requería cuidados delicados. Había días de mejora y otros donde la fiebre subía sin aviso, donde los latidos cambiaban de repente, donde los médicos hablaban demasiado bajo en los pasillos. En esos días, Luna temblaba por dentro, pero también eran los días en que más necesitaba a su suegra, porque, a pesar de todo, esa mujer sabía qué hacer, sabía interpretar un examen, sabía prever una complicación, sabía dónde tocar para calmar, y eso no era solo ciencia, era instinto, era amor manifestándose en la forma que ella conocía, competencia. Y fue allí donde Luna entendió una de las lecciones más difíciles de la vida. A veces, el amor llega deformado, llega rudo, llega en gestos bruscos, en palabras duras, en miradas que no saben expresar cariño. Pero es amor igual, un amor que no fue educado para ser tierno, pero que cuando encuentra espacio, se transforma. La suegra no se convirtió en una mujer dulce, pero sí en una mujer presente. Y Luna, que siempre quiso ser aceptada, ahora se veía siendo cuidada por quien juró que ella nunca sería suficiente. Era, como mínimo, poético. Comenzaron a compartir casi todo: los medicamentos del bebé, los informes médicos, los días soleados en el patio del hospital y hasta las noches mal dormidas. Luna empezó a confiar, y confiar, para ella, era un acto revolucionario. Empezó a dejar al bebé solo con su suegra sin sentir miedo. Empezó a sonreír al ver esas manos arrugadas haciendo cosquillas en los piecitos del nieto. Por primera vez la llamaba señora con ternura y no con rencor. Y la suegra, por su parte, comenzó a tratar a Luna como algo que nunca había dicho en voz alta, pero que ahora dejaba escapar en los gestos, como a una hija. Una tarde, durante el cambio del vendaje, la suegra dijo: «Estás haciendo todo bien. Nunca había una madre tan atenta. Yo hubiera querido ser así con mi hijo». Luna se congeló. Era la primera vez que escuchaba a su suegra hablar de Bernardo sin superioridad, sin juicio, solo como una madre, arrepentida. Y eso la conmovió. Respondió con lo único que podía: una mirada de quien entiende, de quien perdona en silencio, de quien no quiere abrir viejas heridas, solo seguir adelante, porque ahora había un bebé entre ellas, un lazo de sangre y amor, y ningún dolor antiguo era más fuerte que las ganas de verlo vivir. Con el paso de los días, los médicos empezaron a sorprenderse. El bebé respondía mejor a los tratamientos, ganaba peso, abrió los ojos por primera vez, sonrió por primera vez, y el día en que lograron retirarle la ventilación artificial, Luna cayó de rodillas en el suelo del hospital y lloró como nunca antes. Su suegra corrió hacia ella, no dijo nada, simplemente se arrodilló también y lloró con ella. Por primera vez, ambas lloraban por la misma razón, por la misma victoria, por el mismo amor. En ese instante, Luna lo supo. Lo que antes era guerra, ahora era hogar. Lo que antes era dolor, ahora era cuidado. Y lo que antes fue odio, se había transformado en amor. Un amor cosido en cicatrices. Un amor que aprendió a curarse. Fue en una madrugada silenciosa, de esas en las que el mundo parece dormir más profundo y los dolores despiertan más temprano, que todo cambió. El hospital ya estaba en calma, los pasillos vacíos. La luz tenue de la lámpara de la sala de espera parpadeaba como si bailara con los fantasmas del pasado. El bebé dormía tras una leve crisis de fiebre, respirando con dificultad, pero con el pecho subiendo y bajando bajo la mirada atenta de Luna. Llevaba horas sentada en ese sillón, descalza, el cuerpo encorvado, los ojos hundidos de quien no duerme bien desde hace semanas. Y entonces, sin fuerzas, sin reservas, comenzó a llorar. Un llanto mudo, cansado. Un llanto de madre que da más de lo que puede, que carga la culpa, el miedo al futuro y la añoranza de lo que nunca tuvo. No era un llanto que pedía consuelo, solo compañía. La suegra, que descansaba en un sofá improvisado al otro lado del cuarto, se levantó sin hacer ruido. Caminó lentamente hasta el sillón. Luna intentó disimular las lágrimas, girar el rostro, esconder la fragilidad que siempre había cubierto con orgullo, pero no pudo, y por primera vez no fue necesario. La suegra se arrodilló junto a ella, con esfuerzo, apoyando las manos en las rodillas, y dijo la frase que Luna jamás imaginó oír: «No en esta vida,
no de esa mujer. No estás sola, hija mía. El mundo se detuvo. El aire pareció faltar por un instante. Luna parpadeó lentamente, como queriendo confirmar que escuchó bien. Hija mía. 2 palabras simples, pero que cargaban un océano de significados. Esa mujer, que un día escupió veneno, ahora ofrecía refugio. Esa mujer, que un día esparció mentiras, ahora entregaba una verdad. Veía a Luna como parte de sí, no por conveniencia, no por deber, sino por reconocimiento, por el dolor compartido, por el amor mutuo a un mismo niño. Luna no respondió con palabras, solo se derrumbó. Apoyó la cabeza en el regazo de su suegra y lloró con todo lo que tenía, con toda la historia que llevaba atrapada por meses, con toda la soledad que había guardado en el pecho durante años, y la suegra la abrazó, con firmeza, fuerte, como si también pidiera perdón con el cuerpo. Con los dedos temblorosos, acarició el cabello de Luna como diciendo, fallé, pero ahora estoy aquí, y nunca más te dejaré sola. Ese abrazo duró lo suficiente para curar heridas antiguas, para transformar memorias de humillación en recuerdos de superación, para reconstruir lazos que ni sabían que podían existir, porque en ese instante ya no había suegra ni nuera, había 2 madres, 2 mujeres que se amaron demasiado tarde, pero en el momento justo. En los días que siguieron, todo cambió. La forma en que caminaban por los pasillos del hospital, ahora lado a lado. La forma en que conversaban, ahora con intimidad, con sonrisas tímidas, con bromas internas. Hasta los médicos lo notaron. Había algo hermoso entre ellas, algo raro, algo que nadie explicaba, pero todos sentían. Luna ya no tenía miedo, la suegra ya no tenía rabia. Ahora se tenían la una a la otra. Y eso bastaba. El bebé, que antes era el lazo frágil entre 2 mundos en guerra, ahora era el símbolo vivo de la paz nacida entre ellas. Estaba creciendo, mejorando, respondiendo al tratamiento como si sintiera que el mundo a su alrededor había cambiado, como si supiera que ahora, por fin, era amado por una familia entera, incluso si estaba formada por los pedazos rotos que la vida había dejado atrás. Y así fue como, en una madrugada cualquiera, una palabra improbable se volvió verdad. Y en ese mismo instante, el corazón que un día fue rechazado, finalmente encontró un hogar. La verdadera sanación no se limita a los bastidores del dolor. Pide luz, pide nombre, pide el coraje de ser vista. Y eso fue exactamente lo que entendió la suegra cuando el médico de la UCI la llamó aparte y le dijo que el bebé recibiría el alta en los próximos días. El tratamiento había funcionado. Los signos vitales estaban estables y pronto podría irse a casa. Pero, ¿a qué hogar? ¿Qué futuro? ¿Qué verdad sostendría ese nuevo comienzo? Porque para el mundo, Luna aún era una mujer desaparecida y para la sociedad una figura manchada por mentiras. Y la suegra lo sabía. Cuidar en silencio ya no era suficiente. Era hora de hablar en voz alta. Por primera vez en su vida, quería ser escuchada no como médica, ni como mujer poderosa, sino como ser humano, y más aún, como alguien que reconocía públicamente que se había equivocado. Entonces, al llegar a casa con Luna y el bebé, tras el alta, lo anunció. Haría una declaración. Reunió a parientes, vecinos, antiguos colegas de la medicina, periodistas locales y personas que alguna vez habían esparcido las mentiras que ella misma alimentó. Montó un pequeño escenario en el jardín delantero. Luna quedó en shock. Intentó retroceder. Temió una trampa, pero la suegra la miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Es hora de que el mundo sepa quién eres y lo que yo te hice». Esa tarde, bajo el sol pálido de un cielo nublado, la suegra subió al improvisado estrado. Luna, nerviosa, se quedó atrás, con el bebé en brazos. El murmullo aumentó. Los celulares comenzaron a grabar, y entonces cayó el silencio. La suegra respiró hondo. Sus ojos recorrieron las decenas de rostros que la miraban con expectativa, y entonces empezó a hablar. Dijo que hacía meses había cometido uno de los mayores errores de su vida: juzgar a una mujer por su origen y no por su carácter. Confesó que usó su influencia para destruir, que esparció rumores, que manipuló información. Contó
que creó obstáculos, que sembró desconfianza, que causó sufrimiento y que, por orgullo, casi condenó a la muerte a su propio nieto, que ahora vivía gracias al coraje de la madre que ella intentó destruir. La gente estaba en shock, nadie respiraba, y entonces hizo algo aún más grande. Se volvió hacia Luna y dijo, delante de todos, con los ojos llenos de lágrimas, mentí sobre ti y te causé dolor, pero hoy eres mi hija, y si puedo hacer algo para que el mundo te vea como realmente eres, empezaré ahora. El público aplaudió, no con entusiasmo fingido, sino con respeto, con admiración. Luna no pudo contener las lágrimas. Abrazó al bebé con fuerza, y cuando la suegra bajó del estrado, fue recibida con un abrazo que ya no pedía explicaciones. Estaba hecho, estaba dicho, estaba reparado. En los días siguientes, Luna fue invitada a dar entrevistas. Contó su historia. Inspiró a otras mujeres. La ciudad comenzó a verla con otros ojos. Las miradas que antes juzgaban, ahora admiraban. Las manos que antes se alejaban, ahora se tendían. Volvió a trabajar con flores, pero ahora en su propia tienda, reformada con la ayuda de su suegra, que cedió el terreno y financió todo. En el letrero, en letras pequeñas y discretas, había una frase bordada a mano. Las flores nacen incluso del suelo que las quemó. Y cuando preguntaban el nombre del bebé, Luna sonreía y decía, Bernardo, en honor al padre, que un día me amó, pero no tuvo el valor, y al abuelo, que nunca conoció, pero que siempre será recordado. La suegra, ahora abuela a tiempo completo, cuidaba del nieto con una dulzura que nadie creía posible en ella, y también cuidaba de Luna, no por obligación, sino como reparación, como afecto, como elección. La redención había sucedido, y fue pública, porque algunos perdones necesitan ser pronunciados ante el mundo, para que no quede duda de que el amor, cuando es verdadero, es más fuerte que cualquier orgullo. Empezar de nuevo no es volver al punto de partida, es construir un nuevo camino entre los escombros, con las manos aún heridas, pero el corazón renovado. Para Luna, el nuevo comienzo no llegó envuelto en fiesta ni en euforia. Llegó poco a poco, con el llanto del bebé en la madrugada, con el aroma de la leche tibia llenando la cocina, con el suave crujir de las páginas mientras leía cuentos infantiles sentada en el suelo de la nueva casa. La vida sencilla que siempre deseó por fin se materializaba. No era una mansión, no tenía lujos, pero tenía paz, y eso era más de lo que podía haber deseado. Después de todo lo vivido, la casa fue reformada con la ayuda de su suegra. Era pequeña, pero llena de detalles que hablaban de cuidado, las paredes pintadas de azul claro, los muebles de madera restaurados, los pañitos de crochet que la suegra tejía en las tardes silenciosas de arrepentimiento. Luna eligió cada flor del jardín con sus propias manos. Dijo que quería un lugar donde su hijo pudiera jugar descalzo, correr entre las plantas, crecer sin miedo. Y cuando plantó la primera semilla, fue la suegra quien sostuvo la maceta. Se miraron. No hizo falta decir nada. Sabían que estaban allí, enterrando el pasado para hacer florecer el presente. El bebé crecía sano. Bernardo, el pequeño, era fuerte, curioso, lleno de sonrisas y manías graciosas. Había heredado los ojos de su madre y los gestos de su padre. Con cada avance médico, cada mejora en su corazón, la abuela celebraba. Insistía en asistir a cada consulta, tomaba apuntes, hacía preguntas y al final siempre decía, «Vas a llegar lejos, mi pequeño, muy lejos». El nieto, sin saberlo, era su redención viva, el lazo que la curaba desde dentro. Luna también se transformó. El dolor que antes era una cicatriz abierta, ahora era fuerza. Creó un pequeño canal en internet donde hablaba sobre maternidad, superación y segundas oportunidades. Su video contando la historia del bebé se hizo viral. Miles de mujeres se identificaron. Algunas lloraron, otras agradecieron. Varias dijeron que ella era la inspiración que necesitaban para comenzar de nuevo. Y ella, entre lágrimas, respondía con humildad, «Solo sobreviví y decidí vivir». La suegra pasó a ser llamada abuela Nina por los vecinos. La mujer que antes era temida
se convirtió en una figura querida en la comunidad. Ofrecía consultas voluntarias, charlas sobre salud infantil y ayudaba a otras madres a comprender diagnósticos difíciles. Nunca más usó el título de doctora. Ahora se presentaba como la abuela de Bernardo y la madre de Luna. Y cada vez que alguien decía que había cambiado, respondía con algo simple: es que fui amada, cuando menos lo merecía. El padre del bebé, Bernardo, reapareció. Llegó con los ojos bajos, las manos temblorosas y una disculpa en los labios. Quería conocer a su hijo, quería entender lo que había perdido. Luna lo recibió con dignidad. Le dijo que lo perdonaba, pero que ya no había lugar para él en su vida. Lo que vivimos fue hermoso, pero quedó atrás. Hoy, nuestro hijo tiene una familia, y eso es suficiente. Él lo entendió. Lloró, besó a su hijo y se marchó. Luna ya no necesitaba un príncipe. Se tenía a sí misma. Tenía un hijo. Tenía una suegra que ahora era madre. Tenía una casa, un jardín y una historia que inspiraba a otras. Tenía, sobre todo, paz. Y ese era el verdadero nuevo comienzo. Algunos lazos no se explican por la biología. No están escritos en papeles ni registrados en oficinas civiles. Están inscritos en silencios compartidos, en manos extendidas en la oscuridad, en abrazos que curan heridas invisibles. Ese fue exactamente el tipo de lazo que unió a Luna y a su suegra. El tiempo pasó, el bebé creció, la casa ganó nuevos colores y el jardín florecía, siempre con nuevas plantas, como si la tierra hubiese aprendido, gracias a esas dos mujeres, que no importa cuánto algo haya sido pisoteado, siempre puede volver a renacer. En el primer cumpleaños del pequeño Bernardo, Luna organizó una celebración sencilla. Nada de lujos, solo pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, globos reciclables, banderines hechos a mano y flores recogidas del propio patio. Amigos, vecinos y mujeres que habían seguido la historia por redes sociales vinieron desde lejos para celebrar. Era más que una fiesta, era un hito, un símbolo de todo lo que se había superado, una celebración de la vida, de la maternidad, de la transformación. Pero también, discretamente, de la reconciliación entre dos generaciones de mujeres que tuvieron que herirse para aprender a amarse. Durante la fiesta, alguien pidió una foto de familia. Luna sonrió, llamó a su suegra y sostuvo a su hijo en brazos. En la imagen, capturada con simplicidad y verdad, había 3 generaciones unidas por algo mucho más fuerte que la sangre: la decisión de amar, a pesar de todo. La suegra, emocionada, sostuvo con fuerza la mano de Luna. Su palma era áspera, marcada por el tiempo, por la medicina, por los errores, pero ese contacto ahora transmitía un único mensaje: estoy aquí, siempre estaré. Más tarde, cuando los invitados ya se marchaban, Luna se sentó con su hijo en brazos y la suegra a su lado. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el patio. El niño reía mientras sujetaba los deditos de su abuela, que le contaba historias de cuando era médica, pero con tono de fantasía, transformando bisturís en varitas mágicas, hospitales en castillos encantados. Luna observaba en silencio, con los ojos húmedos y el corazón cálido. Ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, solo gratitud. Esa tarde escribió en su diario, el mismo que comenzó durante las madrugadas solitarias del embarazo: no fue la sangre la que me dio una madre, fue el dolor, fue el tiempo, fue el cuidado y sobre todo, fue el amor. Porque sí, la mujer que un día la juzgó se convirtió en quien más luchó por ella, la que más lloró con sus lágrimas, la que más celebró sus victorias. Y el bebé, que nació frágil y amenazado, ahora era el puente que unía 2 corazones que jamás se habrían encontrado de otro modo. Era el milagro que transformó el rencor en ternura, la arrogancia en humildad, la desconfianza en acogida. Y así, con la mirada puesta en el atardecer y su hijo dormido entre ellas, Luna entendió: el amor verdadero no pide permiso, no sigue protocolos, no elige el camino más fácil. El amor que transforma nace de lo imposible y permanece para siempre.